Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy, mi compañera Lilia Sacrite y su servidora Ana Lisbeth les hablaremos del tema de ideología y educación. Para entender un poco mejor el tema, realizaremos una pequeña entrevista. Para empezar a hablar de ideología y educación, hay que entender primero qué es educación y qué es ideología. Por eso, hoy se encuentra con nosotros Lilia, que nos explicará un poco más del tema. Bueno, como le hablamos en el podcast anterior, la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas. Toma como objetivo de estudio la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Ahora, ¿nos podrías decir qué es ideología? La ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Entonces, ¿por qué es importante hablar de ideología en la educación? Es importante hablar de ideología en la educación, ya que las creencias y las opiniones políticas juegan un papel muy importante en la sociedad, en las interacciones entre individuos y en el funcionamiento de los mercados, pero también en la creación de instituciones. La ideología se transmite de padres a hijos y entre distintos individuos, debido a la influencia de los medios de comunicación, pero también en el sistema educativo. Sí, cuando hablamos de educación, supongo que a estas alturas ya habrá quedado bastante claro que no hablamos de una simple palabra ni de un solo concepto abstracto. Hablamos de las formas concretas en que éstas se organizan en nuestra sociedad. Hablamos de las formas de transmisión de conocimientos y de actitudes, de culturas y de formas de comportamiento de sistemas organizados con finalidades explícitas e implícitas. Es preciso, por tanto, intentar ver el porqué de su existencia y a qué finalidades y objetivos responde a favor de quien actúa y cómo lo hace y el porqué. Sí, es cierto, en sociedades complejas como la nuestra, donde hay una división del trabajo técnica y social, hacen falta mecanismos de transmisión de conocimientos y de legitimación que respondan a la complicada organización sobre la que se apoyan los sistemas educativos. Satisfacen en gran medida estas necesidades. Son elementos básicos para la reproducción de las sociedades en la medida en la que nos transmiten unos determinados saberes y creencias, unos conocimientos, conceptos, ideas y formas de representar, de interpretar y de entender la realidad. Es verdad, y no me dejarás mentir, que desde un punto de vista sociológico se puede analizar las relaciones y los vínculos que los sistemas educativos tienen con el resto de los sistemas sociales y observar las imbricaciones y dependencias mutuas, así como las contradicciones que puede haber entre ellos. Cuando todo esto se intenta hacer con el ámbito de la educación y en la relación con la ideología, conviene fijarse en al menos en tres aspectos esenciales. Así es, debemos fijarnos principalmente en cuáles son los planteamientos ideológicos que hay tras el nacimiento de los sistemas educativos actuales, a qué formas de entender el mundo responde la organización social que los vertebra y cómo se ha llegado a la constitución de esta formación ideológica. En segundo plano, debemos de representar los sistemas educativos en el conjunto del sistema social, qué papel cumplen como elementos de legitimización y justificación del propio sistema, cómo lo hacen y por qué. Ya por último, ¿qué hacen los sistemas educativos en lo que se refiere a la producción, reproducción y definición de los planteamientos ideológicos y cómo lo hacen? O mejor dicho, de qué manera intentan realizar estas operaciones. Partiendo de estos puntos, ¿nos podrías decir entonces cómo es la ideología y educación en México? Pues se dice que la escuela es el segundo hogar. La educación en México se encuentra basada principalmente en la formación pragmática del individuo, en donde se espera que se prepare para el trabajo. El modelo capitalista es uno de los precursores en esta situación. No es raro encontrar apoyo por parte del sector privado y público hacia las áreas de mayor provecho a su causa, económico, administrativas, ingenierías y otras que les benefician. La formación que se brinda desde la primaria presenta superhéroes nacionales que los niños deben aprender. Vienen impresos de una ideología nacionalista, pragmática y relativamente escasa de visión crítica. ¿Qué es lo que esto ocasiona? Esto ocasiona que la escuela se convierta en un aparato ideológico de Estado, es decir, que el gobierno manipule lo que se enseña y lo que no, cuando una población pasiva y fácil de engañar. Como decía Althusser,
Este es uno de los motivos por el cual se quiere suprimir el estudio fisiológico dentro de las aulas. Se produce el conocimiento que conviene a la estructura productiva actual, el capitalismo. Lo que viene a presentarse como ideología permanece como una falsa conciencia. Muestra la realidad a partir de cómo quiere el gobierno que se vea, ya sea con la ayuda de los superiores nacionales o sus leyendas. La ideología no es evidente la mayor parte de las veces, pues la sociedad ya la ha adaptado como parte de su cultura y por si fuera poco como un modelo para validar las cosas como verdaderas. En este aspecto la educación tiene como el respaldo ideológico para la dominación. Y ya por último, ¿nos podrías decir si se puede lograr una educación sin ideología? Yo lo veo muy poco probable que se presente una educación sin ideología, ya que aunque se encuentre dentro de una sociedad capitalista, está encaminada a la enajenación, mientras que si surge dentro de una comunidad socialista, el conocimiento debe quedar a un nivel parejo en todos, evitando la superación del individuo. Pues muchas gracias, Lilia, por la información que nos brindaste. Esperemos que haya sido muy útil para nuestros espectadores y a ustedes. Muchas gracias por escucharnos una vez más. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Hasta pronto.